Llama a tu enemigo con esta palabra, y se irá de tu vida para siempre. El poder de las palabras para cambiar la realidad. Cada persona, al menos una vez en su vida, ha enfrentado el negativismo proveniente de otros. Pueden ser envidiosos, críticos, malintencionados o aquellos que, aparentemente, intentan obstaculizar tu bienestar. Cuando estas personas aparecen a nuestro alrededor, no solo pueden debilitar nuestro estado emocional, sino también interferir en nuestro avance hacia nuestras metas, destruyendo nuestra confianza y tranquilidad. Sin embargo, existe una herramienta simple pero poderosa que ayuda a deshacerse de los enemigos: la palabra. Las palabras tienen un poder increíble. En la antigüedad se creía que a través de las palabras se podía cambiar la realidad, sanar, bendecir o, por el contrario, hacer daño. Todos los días pronunciamos miles de palabras sin pensar en cómo afectan nuestra vida y la de los demás. Sin embargo, cada palabra lleva consigo una energía, positiva o negativa, constructiva o destructiva. El valor de las palabras era fundamental en muchas culturas. En el antiguo Egipto se creía que la palabra escrita o pronunciada era una acción capaz de crear y transformar el mundo. En la tradición india, los mantras eran considerados sonidos sagrados que podían cambiar la realidad. Las palabras tienen el poder de fortalecer o destruir, por lo que es importante entender cómo usamos esa fuerza. Cuando pronunciamos la palabra enemigo, inmediatamente imaginamos a una persona que, de manera directa o indirecta, busca hacernos daño, crear problemas o poner obstáculos en nuestro camino. Sin embargo, el concepto de enemigo es mucho más profundo y complejo que simplemente alguien que actúa conscientemente en nuestra contra. Un enemigo no solo puede ser una persona externa, sino también ciertos estados internos, emociones o circunstancias de la vida que nos generan experiencias negativas. Estos enemigos pueden ser tanto externos como internos, y su impacto puede ser igualmente destructivo. Enemigo externo, ¿quién es? Cuando pensamos en un enemigo externo, generalmente nos referimos a una persona específica que envidia nuestros éxitos. Esta persona puede sentirse insatisfecha con nuestros logros y busca minimizar nuestros méritos, generando en nosotros sentimientos incómodos o dudas sobre nosotros mismos. Critica o juzga. A veces la crítica puede ser justificada y constructiva, pero cuando proviene de la envidia o del deseo de herirnos, esa persona se convierte en un enemigo emocional. Intenta debilitar nuestra autoestima y sembrar dudas en nosotros. Crea dificultades. Puede ser alguien cercano, un compañero de trabajo, jefe, vecino o incluso un ser querido, que, de forma consciente o inconsciente, pone obstáculos en nuestro camino, impidiéndonos avanzar. A menudo, estos enemigos aparecen no porque hayamos hecho algo mal, sino debido a sus propios problemas internos. La envidia, la insatisfacción con su propia vida o el deseo de controlar a otros pueden llevar a una persona a convertirse en enemigo de alguien más. En estos casos, nuestros logros se convierten en un catalizador de su envidia y hostilidad. Sin embargo, los enemigos externos no siempre muestran abiertamente su hostilidad. Pueden actuar de manera oculta, a través de comentarios negativos, chismes o agresión pasiva. Su objetivo es generar en nosotros emociones negativas y hacernos sentir peor. Es importante entender que sus acciones no siempre están dirigidas únicamente hacia nosotros. Muchas veces, su hostilidad es un reflejo de sus propios conflictos internos. Los enemigos no solo pueden ser personas, sino también nuestras propias emociones. A veces, uno mismo crea un enemigo interior que es difícil de superar. Aquí están las principales emociones que pueden convertirse en tus enemigos internos. Ira es una emoción intensa que puede destruir la paz interior y generar conflictos con los demás. Cuando alguien actúa o dice algo que te molesta, la ira puede apoderarse de ti, llevándote a actuar impulsivamente y de manera irracional. Esta ira se convierte en un enemigo porque interfiere con el buen juicio y destruye la armonía dentro de ti. Miedo es uno de los enemigos internos más poderosos. Bloquea nuestras acciones, nos hace dudar de nosotros mismos y evitar lo que podría ser beneficioso.
El miedo puede ser una reacción ante una amenaza concreta o una sensación abstracta que nos impide avanzar. En estas situaciones, el miedo se convierte en enemigo porque nos paraliza, quitándonos la capacidad de tomar decisiones acertadas y alcanzar nuestro potencial. Celos es una fuerza destructiva interna que puede envenenar las relaciones y socavar la confianza en uno mismo. Cuando envidiamos los éxitos de otros o sentimos una amenaza por parte de los demás, comenzamos a verlos como enemigos. Sin embargo, el verdadero enemigo es nuestra propia envidia, que nos ciega y nos impide evaluar la situación objetivamente. Emociones negativas como el odio y el resentimiento destruyen nuestro mundo interior. Cuando alguien nos lastima, es importante no quedarnos atrapados en eso, porque el resentimiento acumulado puede llevarnos a vernos como víctimas, alimentando el odio. De esta manera, el resentimiento se convierte en un enemigo con el que es mucho más difícil luchar que con los enemigos externos. A veces, los enemigos no son las personas ni las emociones, sino las circunstancias de la vida. Son aquellas situaciones que no podemos controlar, pero que introducen caos y estrés en nuestra vida. En estas situaciones, a menudo nos sentimos impotentes, lo que genera tensión interna e insatisfacción. Dificultades imprevistas: en la vida ocurren circunstancias que no dependen de nosotros, pero que tienen un impacto significativo. Pueden ser dificultades financieras, problemas en el trabajo, conflictos familiares o enfermedades repentinas. Estas situaciones se convierten en enemigas porque nos desequilibran y añaden estrés adicional. Incertidumbre: la incertidumbre sobre el futuro y el miedo a lo desconocido son enemigos comunes que nos quitan la paz y la confianza. Cuando no sabemos qué sucederá, comenzamos a sentir ansiedad y estrés, lo que nos hace sentir vulnerables e incapaces de controlar nuestra vida. Cambios: incluso los cambios positivos pueden ser una fuente de estrés y percibirse como enemigos. Un nuevo trabajo, una mudanza o un cambio de estatus pueden generar ansiedad y exigir adaptación. Los cambios a menudo se ven como una amenaza porque alteran la rutina habitual. A veces, el enemigo no es la persona o las circunstancias, sino nuestra reacción a lo que sucede. Una persona se convierte en nuestro enemigo solo cuando sus acciones o palabras provocan emociones negativas en nosotros. Si alguien nos critica, sus palabras solo nos afectarán si permitimos que influyan en nuestra autoestima. Si alguien nos genera ira o resentimiento, no es enemigo por su naturaleza, sino por nuestra propia reacción. Un ejemplo de esto puede ser una situación en la que un colega en el trabajo critica regularmente tus ideas. Si percibes sus palabras como una amenaza y reaccionas con irritación o con un sentimiento de injusticia, esa persona se convierte en tu enemigo. Sin embargo, su crítica puede ser simplemente un reflejo de su propio estilo de comunicación y no necesariamente está dirigida a hacerte daño. En ese caso, el verdadero enemigo es tu propia reacción a sus palabras. Para entender quién o qué es tu verdadero enemigo, es necesario analizar más profundamente tus sentimientos y reacciones. Cuando te enfrentas a una situación o persona que provoca emociones negativas, hazte algunas preguntas. 1. ¿Qué es lo que realmente me genera este negativismo? 2. ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera ante esta situación? 3. ¿Es una amenaza objetiva o es mi interpretación de lo que está ocurriendo? 4. ¿Qué papel juegan mis propias emociones en la percepción de esta persona o situación? Cuando comienzas a ver que los enemigos no son solo personas, sino también tus propios estados internos, te das cuenta de que el control de la situación está en tus manos. No es necesario luchar contra cada enemigo a nivel físico, a veces basta con cambiar tu percepción o actitud ante lo que sucede, y el enemigo perderá su poder. En la vida, a menudo nos enfrentamos a personas o situaciones que nos provocan emociones negativas. Pueden ser resentimientos, desilusiones, enfado e incluso la sensación de traición. Estas emociones pueden quedarse con nosotros durante mucho tiempo, creando conflictos internos y generando estrés. Sin embargo, existe una palabra que puede liberarnos de cualquier enemigo y devolver la paz a nuestra vida: el perdón. El perdón no es simplemente un acto de reconciliación o de olvido.
Es una herramienta poderosa que no solo cambia nuestra actitud hacia los enemigos, sino que también restaura nuestra armonía interior. Esta palabra posee una profunda energía espiritual y psicológica que nos ayuda a liberarnos del negativismo y a recuperar el control de nuestra vida. Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando los agravios parecen demasiado grandes. Sin embargo, el perdón tiene un poder único capaz de cambiar nuestra vida para mejor. Veamos por qué es tan importante y cómo nos ayuda a liberarnos de las emociones negativas. Cuando sentimos odio, resentimiento o enojo hacia alguien, nos mantenemos emocionalmente atados a esa persona o situación. Estas emociones son como vínculos energéticos que drenan nuestra energía y bloquean nuestra capacidad de disfrutar la vida. Las emociones negativas son barreras energéticas poderosas que pueden frenar nuestro crecimiento personal y felicidad. Nos hacen revivir una y otra vez eventos desagradables, avivando el fuego del resentimiento. El perdón rompe esos lazos, liberándonos del peso de las experiencias negativas. Es como romper las cadenas que nos mantenían anclados en el pasado, impidiéndonos avanzar. Cuando perdonas, liberas el negativismo. Esto no significa que apruebes las acciones de la otra persona o justifiques su comportamiento. Perdonar significa que decides dejar de alimentar el resentimiento y optas por liberarte de él. En lugar de enfocarte en el dolor que te causaron, te das la oportunidad de seguir adelante, dejando las emociones negativas atrás. Los conflictos y los agravios generan una gran tensión interna. Gastamos mucha energía en mantener esas emociones negativas dentro de nosotros. Esta tensión afecta todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestro estado emocional hasta nuestra salud física. El estrés causado por el resentimiento puede conducir a fatiga crónica, ansiedad e incluso problemas en el sistema inmunológico. El perdón alivia esta tensión interna. Cuando soltamos el resentimiento, sentimos un alivio, como si nos quitáramos un gran peso de encima. Esto restaura nuestra paz interior y nos devuelve la armonía. Ya no es necesario gastar energía luchando contra el negativismo. Ahora podemos concentrarnos en lo que realmente es importante para nosotros. El perdón actúa como una curación emocional, devolviéndonos el equilibrio interior. Cuando estamos en un estado de resentimiento o enojo, nos volvemos vulnerables. Sentimos que la persona que nos lastimó controla nuestras emociones e incluso nuestra vida. Cada vez que recordamos el conflicto, es como si reviviéramos una y otra vez el dolor que esa persona nos causó. Esto crea la ilusión de que dependemos de esa persona, ya que nuestras emociones están atadas a sus acciones. El perdón devuelve el control a nuestras manos. Cuando perdonas, te vuelves más fuerte, porque ya no permites que otra persona controle tus emociones. Este acto te libera de la dependencia del pasado y te permite enfocarte en el futuro. Vuelves a ser el dueño de tu vida, tomando decisiones basadas no en el dolor y el resentimiento, sino en el amor propio y el deseo de avanzar. Un aspecto clave del perdón es darse cuenta de que el poder reside en nosotros mismos. Podemos elegir cómo reaccionar ante lo que sucede en nuestra vida. El perdón es un acto de fuerza, no de debilidad. Es la decisión de asumir la responsabilidad por nuestras emociones y no permitir que otros determinen nuestra felicidad. El perdón es una especie de escudo energético. Cuando estamos enojados o resentidos, esto crea puertas energéticas abiertas por las que el negativismo puede entrar en nuestra vida. Las intenciones y acciones hostiles de otras personas solo tienen poder cuando nosotros mismos las alimentamos con nuestras emociones. El perdón cierra esas puertas. Nos protege de futuros impactos negativos, ya que ya no existe un canal para la energía del odio o el resentimiento. Las acciones hostiles de otras personas pierden su fuerza porque ya no respondemos emocionalmente a ellas. Es como un escudo que refleja cualquier negatividad y nos permite mantener nuestra armonía interior. Cuando perdonamos, dejamos de exponernos a nuevos ataques. Las acciones y palabras hostiles ya no encuentran respuesta, porque hemos decidido no dejar entrar el negativismo en nuestra vida. De esta manera, el perdón crea una poderosa protección, devolviéndonos el equilibrio y la tranquilidad internos.
El perdón no solo cambia nuestro estado interior, sino que también puede transformar la relación con la persona que considerábamos nuestro enemigo. Cuando dejamos de alimentar el conflicto con odio o resentimiento, esto puede llevar a que la situación comience a cambiar. A menudo, las personas que nos hacen daño lo hacen porque ellas mismas están en conflicto interno. El perdón nos da la oportunidad de romper este ciclo de emociones negativas. Dejamos de reaccionar a la hostilidad, lo que puede motivar a la otra persona a cambiar su comportamiento. En algunos casos, esto incluso puede llevar a la reconciliación y la restauración de la relación. Incluso si la relación con esa persona no cambia o no se restaura, tu perdón transforma tu mundo interior. Ya no llevas la carga del conflicto dentro de ti. El perdón te permite salir de esa situación con una sensación de paz y cierre, independientemente de cómo evolucione la relación con la otra persona. El perdón no es solo una forma de deshacerse de los enemigos, sino también un camino hacia la libertad interior. Te permite liberarte de las cadenas del pasado, de las emociones negativas y de la dependencia de otras personas. El perdón te da la oportunidad de sanar y volverte más fuerte, recuperando el control de tu vida. Es importante recordar que el perdón es un proceso. Puede que no suceda de inmediato, especialmente si el resentimiento o el dolor han sido profundos. Pero cada paso en el camino hacia el perdón te acerca a la liberación. Es un trabajo espiritual y emocional que requiere conciencia, paciencia y el deseo de liberarse del negativismo. Cuando perdonas, eliges el amor, la paz y la armonía en lugar del odio, el miedo y el resentimiento. Creas para ti mismo un espacio de crecimiento, alegría y paz interior. El perdón es una herramienta poderosa de transformación que puede cambiar tu vida para mejor. El perdón no es simplemente decir te perdono. Es un proceso que requiere conciencia y trabajo sobre nuestras emociones. Es importante aprender a perdonar correctamente para que esta palabra realmente traiga liberación. Antes de perdonar, es esencial comprender qué es lo que te genera emociones negativas. Intenta entender por qué esa persona o situación se convirtió en un enemigo para ti. Puede tratarse de un resentimiento profundo, una vieja herida o un sentimiento de injusticia. Evalúa cómo estas emociones afectan tu vida y tu estado mental. No debes ignorar o reprimir tus sentimientos. El perdón comienza con el reconocimiento de que sientes enojo, resentimiento o dolor. Permítete experimentar estas emociones, pero no te quedes atrapado en ellas. Son una reacción temporal que debes aceptar para poder avanzar. El perdón es una elección consciente que haces por tu propio bienestar. Entiende que no perdonas para justificar las acciones de otros, sino para liberarte de su impacto. Cuando comprendes que el perdón es un camino hacia tu libertad, te será más fácil tomar esta decisión. Una vez que hayas reconocido tus sentimientos y decidido perdonar, pronuncia esta palabra en voz alta o en tu interior: perdono. Di esta palabra con intención y con la creencia en su poder. Puedes ser más específico, diciendo algo como: perdono a esta persona por lo que hizo y dejo ir esta situación. El perdón es un acto de soltar. Cuando perdonas, te permites liberar el resentimiento y el dolor. Imagina que toda la negatividad se aleja de ti, como si fuera un pesado fardo, y te vuelves más liviano y libre. Ahora, esa persona o situación ya no tienen poder sobre ti. El perdón no es una debilidad, como podría parecer a primera vista, sino la mayor fuerza que una persona puede usar para su transformación interior. No es un acto de sumisión ante el enemigo, sino una manera de liberarse de la dependencia hacia él. Cuando perdonamos, restauramos nuestra armonía interior, porque ya no permitimos que otra persona o situación controle nuestras emociones. El perdón actúa en el nivel de la mente y del alma. Ayuda a la persona a darse cuenta de que las circunstancias externas no pueden determinar su estado interno. Los enemigos y los detractores pueden desaparecer de tu vida cuando ya no los percibes como enemigos, porque el perdón elimina todas las barreras y conflictos. Cuando perdonas a tu enemigo, ocurre un proceso sorprendente.
El enemigo, al no sentir más tu resistencia interior, generalmente pasa a un segundo plano. Los enemigos existen mientras les damos importancia y les permitimos influir en nosotros. El perdón les quita ese poder. Los enemigos pueden salir de tu vida de varias maneras. Físicamente, la persona puede simplemente desaparecer de tu entorno porque su presencia ya no es relevante para tu crecimiento interior. Emocionalmente, incluso si el enemigo sigue en tu entorno, sus palabras y acciones dejan de afectarte. Ya no reaccionas emocionalmente y el enemigo pierde su poder sobre ti. Energéticamente, el perdón cierra las fugas energéticas por las cuales el enemigo se alimentaba de tu atención y emociones. Al no sentir más tu energía, pierde el interés en el conflicto.